Hola, hola, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre en este mundo. Les habla su Oba, Eni, Oría, Tei, Fao, Lao, Lo, Batalá, dándole un saludo cariñoso, afectuoso, respetuoso, donde quiera que estén, bajo las circunstancias que se encuentren, esperando que estas siempre sean buenas, que se encuentren bien, en compañía de sus seres queridos, de sus afectos. Muchas gracias a las personas que tengan a bien conectarse un ratico con nosotros, tanto en vivo como en retransmisión. Muchísimas gracias. Saludos y bendiciones para todos y para todas. Gracias a las personas que tengan a bien conectarse y estén un ratico con nosotros. ¿Está bien la internet? Saludos y bendiciones. Espero que se encuentren bien. Hoy queríamos tener otra charlita con nuestros amigos y nuestras amigas aquí de las ramas de los dinosaurios y todos aquellos que quieran participar, que quieran unirse siempre con mucho respeto, porque cada día que pasa vamos teniendo muchas alegrías, sí, pero a veces vamos teniendo más sinsabores que alegría. Y desgraciadamente hace poco en las redes se está dando un fenómeno a nivel religioso que tiene que ver con el cuestionamiento de toda la literatura del IFA afrocubano, con el cuestionamiento de toda de todo el ceremonial, aunque no somos babalados, pero sin lugar a dudas tenemos que hablar de esto, porque esto significaría de carambola, como decimos nosotros, hacer un cuestionamiento de todas nuestras tradiciones religiosas. Llamarnos despectivamente en las redes para mí no tiene ningún sentido, porque no lo tiene, y más con personas que ni se conocen, ni han trabajado juntos, ni han compartido nada. Entonces darle un nombre despectivo a un ser humano por el ejercicio de su profesión, aunque usted esté o no esté de acuerdo, es algo que habla más de usted que de lo que usted está enseñando, habla más de su persona que de lo que usted pueda transmitir, querido hermano, querida hermana. Entonces, fíjense, queridos hermanos y hermanas, así nos encontramos nosotros hoy en día, así nos encontramos hermanos con páginas, sobre todo páginas web, por ejemplo, que hablan de cosas completamente incongruentes, hablan de cosas que no tienen. Alan, hermanos, saludos y bendiciones, gracias por estar por aquí. Hablan de cosas incongruentes, hablan de cosas de las que realmente ni han vivido, no tienen ni la menor idea, pero lanzan un concepto y desgraciadamente la mayoría, muchas de las personas captan primero lo malo y después lo bueno. Hay que reconocer algo desde las bases. Por eso nosotros siempre manejamos el concepto y el criterio de que el buen religioso no es aquel que hace mejor la ceremonia, ni el que más ahijados tenga, ni el que más cante, ni el que más grite, ni el que más. No. Para nosotros el buen religioso es aquel que conoce lo que practica desde su esencia. Y en el caso de la esencia de nosotros, que es afrocubana sin lugar a dudas, y me gusta mucho este concepto, ¿no? Porque nadie dice nigeriocubana, todo el mundo dice afrocubana, porque nuestra cultura religiosa vino desde ese continente, pero no solo de Ile-Ife o de Oyo o de Osorbo, llegó de muchos lados. Siempre vamos a mantener ese criterio porque las evidencias científicas así lo demuestran, hasta que demuestren lo contrario. Pero por ahora es del continente africano. Entonces, al llegar a nuestra tierra, por supuesto que se arma todo un conglomerado de unificaciones de religiones, como la católica, la evangélica, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto nuestros padres fundadores, nuestros padres y nuestras madres fundadoras. Ricky, saludos hermano, espero que te encuentres bien. Yo sé que sí, que todo va mejorando.
tenían que hacer ciertas prácticas que no le eran afines, pero le eran obligatorias. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque, por ejemplo, este querido hermano, usted sabe que nosotros no mencionamos los nombres, pero este hermano tiene una página web con cientos de miles de seguidores. Es decir, que el Hillel Lofi, por ejemplo, radica en una iglesia católica, encierra muchas cosas positivas y negativas. De todas formas, no, ustedes saben que nuestras directas nosotros no las hacemos con el fin de cuestionar ceremonias que las personas tienen realizadas, ni mucho menos. Solo hacemos mención de cómo era o cómo se realizaban, que si no las tienen hechas de esta forma, pues las corrijan y puedan seguir adelante. Pero hablando de un poco de filosofía, de formación, este hermano que tiene esta página web afirma que si nosotros no vamos a una iglesia católica, no fuimos a casa del Hillel Lofi, ¿verdad? Y cuando él afirma esto delante de cientos de miles de seguidores que tiene, está afirmando algo que no es totalmente cierto, y vamos a demostrárselo. Es verdad, por ejemplo, que nuestra cultura religiosa se formó amalgamada con esa situación, pero también hay que reconocer que eso fue obligado, bajo la circunstancia de obligación, so pena de sufrir castigos. Si no entendemos eso, no entendemos la historia. Y si reducimos hacemos la reducción de Olofi a una iglesia católica, entonces ya estamos transformando nuestra cultura religiosa al catolicismo, porque Olofi está en todos lados. Pero vamos a hablar de eso un poquito, porque además si Olofi está en una iglesia católica, mi querido hermano, díganme qué es lo que tienen los babalaos. ¿Qué atributos tienen los babalaos que le llaman de esa manera? No vamos a hablar que si es Oduba, que si es Odudúa, que si no es, que si es masculino, que si es femenino. No. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el atributo que tienen los babalaos y que le denominan de esa manera? ¿No sería más fácil que usted, yo, mi hermano, saludos y bendiciones, entendiera que había linajes que se iban a la iglesia y otros no? Que en vez de ir a lo que usted llama el Hillel Lofi, iban a casa de su olofista en su línea religiosa y ahí presentaban al Yahweh. Por eso no está diciendo la verdad. Si reconocemos que muchas personas, incluyéndome, hemos ido a la iglesia y por supuesto hemos ido a casa de los olofistas, pero hay que entender que hoy en día eso se hace por respeto más que por necesidad. Antes se hacía por necesidad, por obligatoriedad. Hoy se hace más por respeto a nuestras ancestralidades, a muchos que pasaron antes que nosotros, que hicieron esta ceremonia y que por la obligatoriedad de la situación en que vivía tenían que hacerlo. Pero no es por obligatoriedad, es más por respeto que por otra cosa. Y no podemos reducir la presencia de Olofi a una iglesia católica. No podemos reducir la presencia de Olofi a una reja con una estatua de yeso ahí con el profeta de los judíos. Porque eso es ser mediocre, un poco más que mediocre en el pensamiento. El no entender eso. El que sigamos repitiendo esa ceremonia, le aseguro que es más por respeto que por necesidad. Porque el hecho que usted la haga hoy en día no le va a invalidar o no le va a validar la coronación que usted tiene. Porque hay otras personas que en vez de ir a la iglesia católica van a los olofistas de su línea religiosa.
y allí presentan al Yahweh. Pero además de decir eso, esa suerte, vamos a decir así, de disparate, para llamarlo respetuosamente, tendría que preguntarse usted por qué razón le hacen lo que le hacen, si se lo hicieron en su consagración, en el Osun Lerí, y qué es lo que se hace al último día, delante de quién se hace y por qué se presenta delante de ese Irumolé, vamos a decirlo así de alguna manera. Evidentemente usted lo desconoce, por eso dice semejante disparate. Semejante disparate ante cientos de miles de personas. Por eso nosotros no decimos en este proyecto el nombre de nadie, porque no es la persona que lo dice, sino es el efecto de lo que causa delante de los otros seres humanos que consumen una historia que además quien la está diciendo ni la ha vivido ni la conoce absolutamente de ningún lado. Pero es una persona que tiene alcance mediático por su profesión, por su trabajo, y sabe cómo manejar las redes, tiene un equipo de trabajo, y entonces llega a cientos de miles de personas, no por Facebook ni por TikTok, estoy hablando de páginas web. Pero no tienen el mayor conocimiento. Por eso publica los cantos de Osai pasándole por arriba del Ecuá, con el orden inadecuado, y a través de su conversación claramente se ha dedicado a infundirle miedo católico en nuestra tradición afrocubana. Hermanos y hermanas, quitémonos el concepto de que yo le tengo que tener miedo a Batalá, o le tengo que tener miedo a Emayá, o le tengo que tener miedo a Ochun, o al Oricha Labatorí, o a Olorun, a Olofin, a Olor Dumare. No tengo que tenerle miedo a ninguno. Javito, saludo hermano. No tengo que tenerle miedo a ninguno, porque usted tiene la opción de portarse de una manera o de otra. Y hasta en las casas, cuando uno se porta bien, no te pasa nada. Pero cuando te portas mal, ahí te van a dar tu chancletazo, tu coscorrón, tu regaño, tus 4 gritos. Y los orichas sí son puro amor. Lo único que tienen para darnos a nosotros es amor, y todo depende de nuestro comportamiento. Entonces, si queremos evolucionar en el pensamiento, tenemos que ir deslindando esas cuestiones católicas que nos están queriendo imponer constantemente. El temor, el horror que le tengo que tener yo al oricha. Todo lo contrario. Si el oricha a nosotros lo único que nos da son bendiciones. Y cuando no te da las bendiciones, porque no te las merece. Porque no te las merece, porque no estás preparado para recibirle, y porque no vas a saber qué hacer con esas bendiciones. O porque lo que vas a hacer con esas bendiciones no va a ser productivo ni para ti, ni para tu propia familia, ni para los que te rodean. Es eso lo que hay que entender. Entonces hay que deslindar de nuestra mente ese miedo católico que nos están infundando constantemente. Que nosotros somos una mezcla de lo católico con lo africano. Sí, es verdad. Eso hay que reconocerlo. Nadie ha dicho que no, pero hay que reconocer que cada cosa tiene su momento histórico. Ya no estamos en el tiempo de la esclavitud. Ya no estamos en el tiempo donde un amo andaba con un látigo, con un cañaveral, cayéndonos a latigazos. Ya no estamos en el tiempo donde teníamos que ir los domingos a misa obligatoriamente con nuestros amos. Saludos, Anabel, saludos. Ya no estamos en esos tiempos. Compártanme la directa, a ver si llegamos a este hermano que tiene esa página web. Jojito, mi hermano, saludos y bendiciones. Ya no estamos en esos tiempos. Por lo tanto, usted tiene que entender, y muchos de los hermanos y hermanas tienen que entender, que aunque seguimos haciendo ceremonias que tienen que ver con el catolicismo, no estamos hablando más del catolicismo para nada. Nosotros sí respetamos todas las denominaciones religiosas.
Hay que entender que muchas personas hoy en día la hacen más por tradición, la hacen más por respeto que por obligatoriedad, porque estas ceremonias se pusieron, se enquistaron en la obligatoriedad de nosotros, porque era el momento en que estaban viviendo. Hoy a mí nadie me puede obligar a ir a una iglesia católica. Hoy a mí nadie me puede obligar a ir al cañaveral a cortar caña. Hoy nadie me puede obligar a decirle a nadie sí mi su amo. Y bajarle la cabeza a nadie sí mi amo. Como estaban ellos obligados a hacerlo, porque si no le iba la vida. Entonces no significa ningún desafuero poder entender eso. ¿Qué es lindo mantener la tradición? Sí es lindo, claro. Pero no venga a poner sobre eso la marca del puñal de Ogundá encima de nosotros, cuando en realidad no es así. En realidad quien está equivocado es usted. Decir que Olofi está detrás de una reja en una estatua de yeso crucificada, el equivocado es usted. Ese no es Olofi. Ese es el Hijo de Dios, el profeta de los judíos. Para mí, mi hermano, la gente del barrio, saludos y bendiciones. Entonces, evidentemente ustedes conocen de lo que está hablando. Usted es un oloricha que se formó donde se formó y se malformó de esa manera, no entendiendo las realidades históricas. Por eso repetimos, el religioso, caballero, no es aquel que sabe hacer ceremonia. No es solo hacer que acaba de hacer ceremonia. Ese es un repetidor de ceremonia. El religioso es el que sabe hacer la ceremonia, explicártela y darte los fundamentos de historia. Usted tiene que entender, mis hermanos y mis hermanas, que el hecho de que yo ponga o no ponga una mesa blanca para hacer una misa no quiere decir que yo no estoy haciendo misa. Tenemos que entender que todo ese proselitismo católico hubo que hacerlo de manera obligatoria. ¿Por qué es tan difícil entender eso? María, saludos y bendiciones. ¿Por qué es tan difícil entender eso? Y nadie está menospreciando nuestra cultura afrocubana. Si quieren poner la mesa blanca con el Dios de los judíos, con el Dios no, el Hijo de Dios, el profeta de los judíos, ahí, si quieren, pónganlo, no está mal. Pero lo que no pueden decir es que si eso no se hace, no hay misa. Porque están equivocados. La espiritualidad no tiene nada que ver con un mantel blanco. No tiene nada que ver con un profeta crucificado. Es más amplia que eso. Y por esa misma razón que no lo quieren entender es que le indican a todo el mundo la misma espiritualidad. ¿Por qué no pueden entender? ¿Por qué no se puede entender? Por ejemplo, y a veces hay que hablar de esta manera, y perdón a las personas que se puedan sentir ofendidas por nuestro vocabulario, que no es despectivo, pero puede sonar sarcástico, pero a veces hay que usar el sarcasmo para que nos podamos entender. ¿Por qué no pueden entender? Por ejemplo, que yo me vine de mi país y que yo tengo mi espiritualidad, mis 7 rayos, que es campesino. Y con mi campesino yo puedo ver a otras personas, puedo entender la espiritualidad de aquí, puedo conversar con la espiritualidad de aquí, puedo darle consejo a las personas que la espiritualidad de aquí le transmita mis 7 rayos. ¿Por qué yo no puedo entender eso? ¿Y por qué yo tengo que decirle a una persona que tiene un 7 rayos cuando esa persona no sabe ni lo que es un 7 rayos? Cuando yo le digo 7 rayos, ustedes saben lo que se imaginan. 7 rayos cayendo del cielo. Y es ahí el error. Denme el corazoncito, por favor, si les gusta, para que no me tumben la directa.
Y es el gran error de nosotros cuando nos aferramos a cosas que se hacen ya por tradición, que antes eran por obligación. Acaben de entender que si usted no hacía todo eso, usted no podía hacer su labor espiritual. Y eso se quedó por tradición y también por obligación del momento. ¿Quién dijo que una persona sencillamente no se puede sentar en una silla, hacer sus rezos, hacer sus invocaciones, fumarte un tabaco y decirte todo? ¿Por qué razón, repito, y hay que ser repetitivo a veces en las cosas, por qué razón todo el mundo tiene que tener una monja católica? ¿Por qué nadie puede tener un campesino? ¿Por qué nadie puede tener un doctor? ¿Por qué una persona no puede tener otra espiritualidad que no sea la misma? ¿Por qué tiene que ser lo católico metido a la fuerza en nuestra tradición afrocubana? ¿Por qué razón en México no hay un maya? No sé si los mayas son mexicanos, pero bueno, discúlpenme si no es así. ¿Por qué nadie puede tener un chamán? ¿Por qué un peruano no puede tener un inca? ¿Por qué nosotros no podemos tener un indio caribe? ¿Por qué nadie tiene un atuey, un abaguanex? El que lo tenga, pues tropezó con un buen espiritista. Pero Anabel, de 10 personas que yo hablo, 8 tienen lo mismo. Eso no le da por pensar a ustedes. Eso no le da por reflexionar a ustedes. Que la espiritualidad de una persona cuando llega a una tierra tiene que acomodarse, tiene que entenderla, tiene que ver, tiene que comprender. Para poder transmitir un concepto adecuado. Y no es quitar las cosas no es quitar las cosas, no es empezar a depurar, pero sí hay que empezar a cuestionar, porque todo se ha convertido en un acto demasiado mecánico, demasiado sin sentido. Tan es así que, por ejemplo, una persona viene a sus manos y tiene lo básico elemental, hablando monetariamente y materialmente, para hacerse su bocha. Y hay personas que se lo han negado porque le falta dinero para hacerse los 3 trajes. ¿Cuáles 3 trajes, caballero? Pero por favor no inventen más. ¿Qué es lo que importa? ¿Dónde está el orden de los 3 trajes? El orden, el refrán, el pataquí y el esbozo de los 3 trajes. ¿Cuáles 3 trajes del almuerzo, el de la comida, el de la merienda, el de la coronación, el de salida y el de la plaza? ¿De dónde ustedes sacaron eso? Si habían 2 formas de hacerlo, igual que la presentación a la ña, 2 formas, a la matancera y a la habanera. Y una lo implementó de una manera para diferenciarse de la otra. Marlon, hermano, saludos y bendiciones. Coño, la tierra de los brujos, Guanabacoa, camina. Camina, mi hermano. Compartan la directa, por favor, compartan la directa. Y denme un like si les gusta. Entonces acaban de entender eso, no inflen más globos, no le metan más mentira a la gente. O sea que si una gente no tiene 3 trajes para coronarse, usted no lo corona.
Porque es más importante el traje que la indumentaria, que el herramientaje, que los otá, que los animales, que la madrina, que el padrino, que la yumbona, que los va, que los olúos. Es más importante los trajes. Usted va a decidir que esa persona no se corone porque no tiene dinero para comprar 3 trajes. Porque entonces usted le da vergüenza presentar a su yabó el día en medio vestido de yabó. Yo presento vestido de yabó porque así me lo hicieron así a mí, y esa es la humildad de la que estamos hablando. Que llegábamos afuera, salimos de Cuba y llegamos a otro lugar y nos dimos cuenta que había más dinero, que había más posibilidades, que la gente podía ponerse un traje todos los días, y se lo metimos por el pecho a la gente. Pero eso no tiene ninguna justificación, caballero. El iyabó es iyabó, y el iyabó se viste de blanco. Y busquen el pataquí del ganso. Entonces no abusen más con la gente. Así usted va recorriendo el mundo y se da cuenta que, por ejemplo, llegamos a Japón y le dicen a un africano que tiene un zarabanda: oye, ¿por qué el japonés no puede tener un samurái? No se cierren más. Si van a hablar, hablen en serio. Hablen sin tapujos. ¿Por qué tu espiritualidad, cuando llegó a Japón y le hizo una misa a un japonés, no le vio un samurái? O no le vio una geisha. O no le vio un campesino sembrador de arroz. Sencillamente porque lo único que hace es inflar globo y meter mentiras. Y tú no entiendes que para el japonés es más fácil entender su espiritualidad a partir del lugar donde vive. ¿O es que la espiritualidad de donde vive no existe, nada más existe la suya? Es así, va sucediendo constantemente en todos los lados. A los orichas no hay que tenerles miedo. Hay que tenerles respeto y hay que actuar de acuerdo a sus normativas, a los consejos que nos dieron y que nos dan todos los días. Pero no se puede vivir constantemente con ese miedo católico que nos quieren meter a la fuerza, porque ya no funciona, porque ya estamos en otra época, porque el mundo es libre, es esclavo de otras cosas, pero es libre de eso. Y defender algo defender algo a ultranza, que fue por obligación su ejercicio a esta altura del partido en el siglo XXI, es decir que si alguien no cumplió una ceremonia, una formalidad católica, no está coronado, pues estás equivocado. Y no es con el ánimo de discutir con nadie, ni mucho menos. Es siempre el ánimo es reflexionar. Es reflexionar. Que tú me quieres decir que tú vengas a un linaje donde todos fueron a la iglesia y que bueno, tú lo vas a cumplir porque formas parte de ese linaje. Yo hasta ahí te lo entiendo y hasta ahí es correcto, 100% correcto. El problema es cuando tú me digas a mí que si yo no hago eso, entonces yo no estoy coronado y no cumplí con todas las ceremonias. Vamos a sentarnos a ver si es verdad. Vamos a sentarnos a ver si es verdad. Por esa misma razón es que el disifá hoy en día no es la suerte de Biblia de la Iglesia Católica, que lo cuestionan los científicos. El de nosotros no lo cuestionan ni los científicos, lo cuestiona cualquiera. Lo cuestiona cualquiera, porque hay dos maneras de entenderlo a partir de la mezcla que se formó en Cuba. Pero usted lo lee a la vista. O sea, miren, por ponerle un ejemplo, Petit, el orden de Petit, del nacimiento del Santo Cristo, ¿qué tiene que ver eso con Ifá?
y que fue al Vaticano y que cogió el mismo olivo que cogió, además que fue el mismo lugar donde fue Simón Bolívar, que por cierto lo declararon hace poco el hombre más grande de toda la historia, y bien merecido. Entonces fue allá al olivo de Simón Bolívar, al mismo lugar, cogió un pedacito, regresó y hizo y no hizo. ¿Qué tiene que ver eso con IFA? Pero tiene que ver con nuestra cultura religiosa, que lo metieron ahí. Por eso el DICIFA es tan cuestionado, pero no podemos decir que no forma parte de nuestra cultura religiosa, que no forma parte de nuestras enseñanzas, que todos los escritos que hay no forman parte de nuestra enseñanza. Sí, porque nosotros todo lo ligamos y es válido, pero todo hay que entenderlo de acuerdo. Todo hay que entenderlo de acuerdo al momento histórico en el que surgió. Si Petit fue al Vaticano, allá, bueno, allá no estamos tan lejos, ¿no? Y cogió un pedacito del olivo y ese palo lo hizo y hizo el Santo Cristo de Buen Viaje. Eso no quiere decir que todo el mundo tiene que hacerlo. Y eso no quiere decir que todo ese linaje de Pablo Mayombe, que nació a partir de esa sublime idea que tuvo él, no sirva. Porque entonces podemos aplicar el mismo criterio. Si usted no fue al Vaticano a buscarle un pedacito del olivo, que probablemente no hubiera quedado ni un pedacito, entonces todo el que se juró de ahí para allá no sirve. Y la pregunta es: ¿por qué le cuesta tanto trabajo mantener una conversación inteligente? ¿Por qué le cuesta tanto trabajo entender esto? Porque supuestamente son ingenieros, arquitectos, licenciados, astronautas, y que entienden una ecuación matemática de cuarto grado con logaritmos integrales y de todo, y no entienden esto. Que en nuestra tradición afrocubana hay muchas cosas que se formaron y que se hicieron por obligación, porque le iba la vida a las personas que nos antecedieron, pero que en estos momentos se hacen por tradición, por mantener una tradición, por respeto a esas personas que nos legaron esas enseñanzas, pero no por obligación, porque esas cosas no determinan que yo tenga o no tenga hecha la consagración. Es fácil, mi hermano, es fácil. Discúlpenme si te puedo sonar pedante o autosuficiente, no es el objetivo, pero es fácil. Usted coge el DICIFA y lee bicicleta, avión, carro, cosas y cosas, conceptos que usted se da cuenta que no que surgieron en la corriente afrocubana, y que por supuesto están sometidos al escarnio, pero cuando los someten al escarnio es porque estas personas que hacen este sometimiento no entienden que esa realidad surgió en Cuba. Porque en qué bicicleta se montaba un africano, no los de ahora, estoy hablando de los tiempos de esclavos. ¿En qué avión? ¿En qué carro? ¿Cuántos trajes tenían para coronarse? ¿Cuántos tambores daban? ¿Cuántos animales podían reunir para hacer sus consagraciones? ¿Qué iconos trajeron? Que por cierto, este hermano de esta página web dijo un disparate, pero Julia, saludos y bendiciones. Dijo un disparate, pero de los marxistas, y me duele porque son gente que son de un lugar de América que yo aprecio mucho. Es verdad
Silvito, saludos hermano. Julita, es verdad que por ejemplo en el caso de Olofi, creo que fue, muchos llegaron sin nada, pero la historia recogió y recoge fecha, hora, día y lugar de retornos a África y de la traída de muchos herramientajes y muchos secretos de Olofi desde África a Cuba, específicamente de Nigeria. Nombre, apellido, hora, día, lugar. O sea, está hablando cosas incongruentes. Entonces aquí sucede lo mismo. No es tan difícil entender que hay cosas que se hacen por respeto, por la adoración a nuestra ancestralidad, que pasaron por eso. Y nosotros tenemos la obligatoriedad de, por esa misma razón, mantenerla. Pero no hay ninguna razón social que nos obligue a hacerla, so pena de decir que nuestra consagración no existió o estuvo mal. Repito, para las personas que entraron después, para los que nos vean después, yo no puedo decirle a una persona que si no fue a una iglesia católica a adorar al profeta de los judíos y arrodillarme delante del profeta de los judíos, yo no tengo batala hecho. Y no puedo decir bajo ningún criterio que ese es Olofi, que ese es Ile Olofi. Y así aparece en tramos de Disifa. Era la manera que tenían de decirlo, porque tenían que ir ahí obligados. Entonces, si vamos a revisar las cosas, hagámoslo desde ese mismo punto de vista. Es una propuesta. Como aquí nada es obligado, es una propuesta de un proyecto que también ve las cosas desde otro punto de vista. Hazlo de la obligatoriedad de que hay que hacerlo por la razón de mantener un respeto a nuestros ancestros. Pero también hazlo desde el punto de vista que se hicieron porque era necesario socialmente, porque la sociedad los tenía para poderlos aceptar y para poder ellos y ellas poder ejercer sus funciones religiosas, tenían que aparentar algo que en realidad no eran. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso, porque desinforman, engañan, mienten. Y nosotros desde nuestro punto de vista de este proyecto no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo cuando tratan de defender algo que no tiene ningún basamento no científico, sino lógico, histórico, real. Porque si así fuera desde ese punto de vista que plantea mucha gente el concepto de la espiritualidad, ¿dónde están los negros en Japón? ¿Dónde están? ¿Cuánta gente, por ejemplo, rusos, no se han hecho cariocha? Se han hecho cariocha y se han ido para Rusia con Sarabanda, Siete Rayos, Mamachola y miles de cosas más. El cura, la monja, por supuesto, no pueden faltar, no los dejan descansar. Los curas de nosotros ya están en la iglesia hasta aquí, no los dejan descansar. Y ninguno se fue con una matriusca, ninguno se fue con un zar, ninguno se fue con una zarina, porque lo dijo un gran sabio de nuestra religión. Tenemos que dejar de ser ignorantes, caballeros. No pueden menospreciar la espiritualidad de otros lugares, de otros países. Y ustedes que van y vienen, no pueden desear lo ajeno. No pueden desear tener lo ajeno cuando tienen algo en su propia ADN, en su propia espiritualidad. No pueden desear que constantemente vayan a trabajar el campo espiritual y venga una persona a decirle, sea cará.
Eso no quiere decir nada. Ni salam aleikum, criollo. Assalam aleikum. Es un saludo árabe, es un saludo musulmán. No se impresionen más. ¿Por qué le cuesta tanto trabajo entender eso? Que lo que le importa más es el mensaje de lo que le diga. Y no digan más, me dijo algo que yo no sabía. Caballero, aquí es fácil ahora por internet y por todos lados buscar las cosas. Entonces, si vamos a decir las cosas, vamos a decir la verdad. Vamos a decir la verdad. Vamos a decirla sin miedo, sin tapujos. Pero sobre todas las cosas, aquellos que vayan a hablar de historia, aquellos que vayan a decirle un concepto histórico, tienen que conocerlo, tienen que leerlo, tienen que estudiarlo, para después emitir un criterio basado en algo. No basado en que me dijo fulano, que me dijo mengano y que no. Basado en algo que sea cierto. Porque caemos en las mentiras y en desvirtuar todo un proceso cultural, religioso que existe en la humanidad hace muchos años y que está reconocido por la humanidad como algo poderoso, queridos hermanos y queridas hermanas. Entonces estudiemos y digamos la verdad, que es lo más importante. No sigamos engañando a las personas, porque con eso no vamos a lograr nada. Con eso lo único que vamos a seguir formando es personas que lo único que van a hacer es desconocer cada vez más, y vamos a estar tirando piedrecitas para el pozo del desconocimiento y el de la desaparición. Era lo que quería conversar un ratico con ustedes hoy, queridos hermanos y queridas hermanas. Muchísimas gracias a todos los que han tenido a bien participar un ratico aquí con nosotros, dejarnos sus mensajes. Y como siempre le digo, que la luz de Batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo, y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Les habló su Orba de Ni Oríate y Faolao Batalá. Nos vemos en una próxima transmisión. Se les quiere. Un abrazo.